Muy buena gente, bienvenidos a Emprendiendo el Éxito. El día de hoy vamos a hablar acerca de los efectos de la pandemia en Colombia. La pandemia generada por el coronavirus ha sido un gran imprevisto para todos los países del mundo. Desde un principio no se creía que pudiera afectar tanto como lo ha hecho. En Colombia han surgido y surgirán grandes cambios debido a la situación que ha generado la pandemia en el país. Para analizar a fondo y darles a conocer cuáles han sido los efectos económicos y sociales que han tenido lugar en el país, debemos empezar a conocer cuáles eran los datos y la situación prepandemia en la que se encontraba el país. Empezaremos destacando el PIB, para conocer el tamaño de nuestra economía. El PIB de Colombia en el 2019 fue de 323.803 millones de dólares. Según información del Banco Mundial, el PIB per cápita fue de 6.500 dólares. La tasa de crecimiento del PIB registrada en el 2019 fue del 3.3%. El desempleo fue del 10.5%, que representa aproximadamente a 2.615.000 personas. La inflación el año pasado fue del 3.8%, según información del DANE. Ahora hablemos sobre aspectos relativos al Estado. La deuda pública en el 2019 fue de 54% del PIB, equivalente a 174.853 millones de dólares. El déficit fiscal fue de un 2.5% del PIB. Respecto al presupuesto general de la nación, fue de 259 billones de pesos. El tipo de cambio frente al dólar durante el año pasado fue en promedio de 3.280 pesos. Otro precio muy importante a tener en cuenta es el del petróleo, que estaba en promedio a $65 el barril, pues representa una parte importante de los ingresos del Estado. Ahora pasemos a hablar respecto a este año. Este año parecía bastante prometedor y bueno para la economía global. Existían buenas proyecciones para nuestra economía y el comercio global, hasta que en los meses de enero y febrero fue haciéndose cada vez más relevante e importante el tema del coronavirus. Esto causó grandes consecuencias para todos los países, pues las medidas para evitarlo afectan gravemente a la economía. En Colombia, el primer caso de coronavirus fue detectado el 2 de marzo y el 25 de marzo fue declarada la cuarentena total, paralizando la mayoría de las actividades económicas. Tal como dije anteriormente, esto afectó gravemente nuestra economía, ya que muchas empresas y negocios no recibían ingresos, pero muchos de sus gastos seguían estando ahí. Esto también afecta la situación del Estado, pues ha tenido que incrementar el gasto público, pero la recaudación se encuentra en el piso, ya que aunque no existe una cuarentena actualmente, la economía sufrió un duro golpe y muchos negocios quebraron, y otros tardarán mucho tiempo en recuperarse. Bien, los datos para este año no son buenos. Durante el primer trimestre, el PIB tuvo un crecimiento del 1.4% respecto al año anterior. El segundo trimestre, el PIB cayó un 15.7% respecto al mismo trimestre del año anterior. Estimaciones del Banco Mundial afirman que el PIB de Colombia caerá un 4.9%. Por otra parte, estimaciones de la OCDE dicen que caerá entre un 6.1% y un 7.9%. La tasa de desempleo incrementó enormemente, pues se encuentra alrededor del 20%. Se prevé que la deuda pública pueda llegar al 68% del PIB al terminar el año, como resultado del incremento del gasto, pero la falta de recaudación. El déficit fiscal durante este año podría ascender hasta el 8.2% del PIB. El peso colombiano y muchas otras divisas latinoamericanas han sufrido una pérdida de valor frente a divisas como el dólar. Por ello, el tipo de cambio se ha incrementado. Actualmente, el dólar se encuentra a un precio de 3.700 pesos, pero durante el mes de marzo alcanzó el máximo de 4.120 pesos. Esto es muy importante a tener en cuenta, pues la mayoría de la deuda pública del país se encuentra en dólares. Los precios del petróleo este año han sido muy bajos, y las estimaciones que hizo el gobierno para sus presupuestos fueron con un precio de $64 por barril. El presupuesto general de la nación para el 2021 podría ser de 314 billones de pesos, 15.6% mayor que el aprobado para este año, que fue de 271.1 billones de pesos. Dentro de este presupuesto, el que tendría un mayor incremento sería el pago de la deuda,
que pasaría a ser de 76 billones de pesos, aumentando más del 40% comparado con la cifra del 2020, 52.7 billones. Sabiendo todo esto, nos damos cuenta que el panorama para los próximos años será complicado. El Ministerio de Hacienda ha dicho que una vez pase la coyuntura, será necesario presentar una reforma tributaria para aumentar el recaudo en 2 puntos porcentuales del PIB, que equivalen a 20 billones de pesos. Sí o sí, en el futuro habrá un incremento de los impuestos porque de alguna manera hay que equilibrar y poner en orden las finanzas del país. La verdad es que habrá que hacer grandes ajustes y cambios. Una vez solucionada la crisis sanitaria, habrá que tratar de reconstruir todo aquello afectado por la crisis. La mejor y más rápida forma de reactivar la economía es mediante la reducción de los impuestos, porque permitirían una reducción en el coste de los productos y los servicios, ya que muchas personas han visto afectados sus ingresos, no tienen la misma capacidad de consumo. En algunos países con gobiernos mucho más responsables que el nuestro, como por ejemplo Alemania, han llevado a cabo una reducción de impuestos para evitar una mayor caída de la economía. Si tuviéramos unos gobernantes más responsables, seguramente saldríamos mejor parados de lo que lo haremos. En Colombia existe una gran corrupción y una gran ineficiencia en el gasto público. Una subida de impuestos solamente afectará mucho más a los ciudadanos y a las empresas. Para poner en orden las finanzas del gobierno existen principalmente dos opciones: reducir el gasto público o incrementar la recaudación al subir los impuestos. En el panorama actual, una subida de impuestos no sería nada beneficiosa. Una mejor opción durante los próximos años es que el gobierno reduzca drásticamente su gasto para sanear sus finanzas. Debe ser austero y únicamente enfocarse en aquello que sea importante, así como reducir costes administrativos o reducir el sueldo de los políticos y funcionarios. Aunque la verdad es que este tipo de cambios es poco probable que ocurran en nuestro país. El futuro para Colombia, al menos durante los próximos años, será complicado. Y bueno gente, eso ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado. Si tienen cualquier duda o pregunta, déjenmela abajo en los comentarios. Den like, suscríbanse y nos vemos en la próxima.